que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y poder extraer y recibir de la palabra bendita lo que ella nos aconseja y nos pone por delante. Que tengamos un corazón apasionado, que tengamos un corazón entregado a lo que tú quieres que aprendamos. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por sus necesidades, te pido, Señor, por aquellas circunstancias que puedan estar atravesando en estos días, Señor. Ayúdanos, sosténganos, Señor, y siempre muéstranos tu amor, tu gracia y tu misericordia. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos con el video de esta noche. Este video de hoy, ojo, este es un video, creo que es el más extenso. Este video dura 18 minutos, pero por favor, tengan alguito ahí de tomar, no se me vayan a dormir, no se me vayan a desanimar. Si ustedes tienen la cámara abierta, pues ahí los estoy chequeando. Si tienen la cámara cerrada, no se me vayan a distraer, no se me vayan a dispersar. Escuchen, préstenle atención a este video porque está muy, muy interesante. Tiene que ver con la tarea de Jesús como rey. Entonces va a ser muy interesante. Así que préstenle atención. Ea y el retorno del rey, Darrell Miller. Acabamos de examinar el corazón de la historia bíblica, la cruz y la muerte de Cristo. Ahora llegamos al capítulo 11 del libro, titulado La Tarea, porque Cristo tiene una tarea para su iglesia. Vayamos al capítulo 28 de Mateo. Y comenzaremos leyendo en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo va a encomendar su comisión a la iglesia. Pero antes de que lo haga, hace una increíble declaración, una gran declaración. Y lo que dice es: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Dónde es Cristo Rey? El Rey del cielo y de la tierra. Esta es la declaración que está haciendo. Pero si les preguntaran a los cristianos alrededor del mundo dónde es que Jesús reina, ellos responderían: bueno, Él reina en el cielo y no será rey de la tierra hasta que regrese. Y a partir de esa falsa declaración, ellos deciden lo que es la iglesia, cuál es la tarea de la iglesia, y definen la iglesia a partir de este concepto básico de que Jesús es el rey del cielo, pero no de la tierra. Pero la declaración de Jesús es que es rey tanto del cielo como de la tierra. Me encontraba en Asia Central hace algunos años, en el pequeño país de Kirguistán, haciendo una conferencia aproximadamente de 130 a 135 pastores kirguistaníes. Todas las tardes teníamos un tiempo de adoración. Y en esa tarde en particular, creo que era un miércoles, cantábamos el estribillo de cierto himno. Se sentía electricidad en el aire de la sala donde estábamos reunidos. No sé cuántos de ustedes habrán estado en una situación en la que se siente electricidad durante el tiempo de adoración. Pero fue algo poderoso hasta el punto de sentir escalofríos recorriéndome la espina dorsal. Cantábamos una y otra vez el coro del himno. Me volteé hacia mi traductor
y le pregunté qué dice el coro de este himno. Sé que es poderoso, pero no hablo ruso, así que no sé lo que significa su contenido. Y me dijo, están cantando, Emmanuel viene a Kirguistán. Emmanuel viene a Kirguistán. Estos pastores entendían algo que nosotros no solemos entender. Que Emmanuel viene a los Estados Unidos. Que Emmanuel viene a México, a Colombia, a Vietnam, a Laos, a Uganda, a Sudán, a Nigeria. Si Emmanuel viene, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Antes de morir Jesús, sus discípulos le pidieron, Señor, enséñanos cómo orar. Y él les dijo, oren de esta manera. ¿Y qué nos enseñó? A decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué les dijo después? Les dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo es el Rey del cielo. El cielo es el cielo porque Él reina allí de un modo perfecto. Su voluntad se cumple perfectamente. Este mundo en el que vivimos está desolado porque su palabra, su voluntad no se cumple perfectamente. Pero Jesús ha conquistado la muerte, ha sido coronado Rey del cielo y de la tierra. Y tiene una tarea para sus discípulos porque quiere que su reino se extienda del cielo a la tierra. Él quiere que parte del cielo venga a la tierra. Por lo tanto, dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido entregada. Por lo tanto, vayan. ¿A hacer qué? A hacer discípulos de todas las naciones. Antes de continuar, necesito hacer aquí una distinción que quede muy clara. Tenemos que distinguir entre lo que mi amigo Bob Moffitt llama la comisión griega y la gran comisión de la Biblia. Si preguntamos al cristiano promedio qué es la gran comisión, responderá que es ir por todo el mundo a predicar el evangelio y salvar a las almas para que vayan al cielo. Pero yo digo que esa no es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Les pido leer de nuevo este texto. No dice, id por todo el mundo y prediquen el evangelio para salvar a las almas para el cielo y para plantar iglesias. Yo les digo, no, esa no es la gran comisión. Esa es la comisión griega. Esa es la idea de la gran comisión cuando se piensa de una manera dualista, es decir, que el ámbito espiritual es más importante que el resto de la vida. ¿Qué es la gran comisión? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Hacer discípulos de todas las naciones. Volvemos a encontrar la palabra naciones otra vez. Dios ama a las naciones. Levantó a Abraham para hacer bendición a las naciones y hoy ha levantado a su iglesia para hacer ¿qué? Para discipular a las naciones. Y la gran comisión es nada menos que discipular a las naciones. Dios quiere transformar la desolación universal. Y nuestra tarea consiste en discipular a las naciones. Pero no podemos cumplir esta tarea sin ganar personas para Cristo y tampoco sin fundar iglesias. Pero podemos buscar personas para que vengan a Cristo y fundar iglesias. Iglesias que estén llenas los domingos, iglesias que estén llenas los miércoles. Y aún así no cumplir la gran comisión.
Hoy en día estamos haciendo eso alrededor del mundo y es por eso que nuestras naciones están desoladas. Por ejemplo, en una nación como Kenia, en la que el 80% de su población profesa seguir a Cristo, las iglesias están abarrotadas los domingos por la mañana, por la tarde, por la noche, pero la corrupción es alarmante. Las familias se desintegran. La pandemia del SIDA abunda por donde quiera. La pobreza está en todos lados. ¿Cómo puede ser esto? El evangelio ha sido predicado. La gente ha profesado a Cristo, se han fundado iglesias, pero no hemos cumplido la gran comisión. No hemos discipulado a las naciones. Y esa es la tarea que Dios ha encomendado a su iglesia. Nada menos que discipular las naciones. Y se los diré de manera sencilla. Si la iglesia no discipula a la nación discipulará a la iglesia. Déjenme repetirlo. Si la iglesia no disipula a la nación discipulará a la iglesia. Usted mismo se puede hacer una pregunta acerca de la iglesia donde asiste. ¿Está su iglesia discipulando a la nación? ¿Está usted observando que el reino de Dios está llegando a su comunidad? ¿O está la escala de valores de su sociedad dominando a la iglesia? Esta es una pregunta muy sencilla. Nuestra tarea no es nada menos que discipular a las naciones. Ahora llegamos al final de la historia. Este es el capítulo 12 y se titula El retorno del rey. Al final de la historia, Cristo regresa para desposarse con su prometida. Vayamos al libro de Apocalipsis. Y mientras leemos Apocalipsis 21, versos del 23 al 26, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué palabra les parece que se destaca en este pasaje? En Apocalipsis 21 vemos en el versículo 1 y 2 que la ciudad de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra y la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, desciende del cielo a la tierra. Ahora en el versículo 23 al 26 hallamos estas palabras. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Qué palabra aparece más de una vez en este pasaje? Es la palabra naciones. Dios tiene un corazón por las naciones, un amor por las naciones. Por eso levantó a Abraham para hacer una bendición para las naciones y levantó a la iglesia para discipular a las naciones. Porque al final de la historia, los reyes de la tierra, las naciones de la tierra serán recogidas en la ciudad de Dios. Las naciones serán atraídas por la luz de Dios, y Cristo es esa luz, esa lámpara. Como las polillas son atraídas por la luz exterior de una casa en las noches de verano, así las naciones serán atraídas como enjambres a la ciudad de Dios. Los reyes de las naciones llevarán algo consigo a la ciudad. ¿Qué será lo que lleven? Llevarán la gloria y el honor de sus naciones. Llevarán, por así decirlo, objetos de la creatividad de sus naciones a la ciudad de Dios como regalos para Jesucristo en el día de su boda. En Génesis 1 vimos que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para hacer algo con lo que él había hecho y usarlo para crear cosas buenas y cosas hermosas.
No siempre hemos hecho eso bien, pero hay personas que se colocan conscientemente delante de Dios y le dicen, Señor, ayúdame a tomar lo que tú me has dado y hacer con ello algo duradero y algo que te honre. Al final de la historia, esas cosas serán presentadas a Cristo como regalos de los reyes de la tierra en el día de su boda. Y ahora llegamos al final de la historia. Comienza en Génesis y concluye en Apocalipsis. Empieza en un jardín y termina en una ciudad. Es una historia que tiene la capacidad para transformar vidas individuales, para sacar comunidades de la pobreza y para edificar naciones libres, justas y compasivas. Pero tenemos un problema. La iglesia de nuestra generación y de la generación de nuestros padres no ha estado contando toda la historia. Lo que hemos hecho es tomar el capítulo 10, lo hemos arrancado del libro y hemos desechado el resto del libro. Y hemos dicho que el capítulo 10 contiene toda la historia. El capítulo 10 no es toda la historia. La Biblia no comienza en Juan 3:16. ¿Dónde comienza? Comienza en Génesis 1:1. Pero la iglesia no está contando toda la historia. Lo que estamos haciendo es tomando el capítulo 10 del libro y lo hemos insertado en otra historia. Aquí en los Estados Unidos hemos tomado el glorioso evangelio y lo hemos insertado en una narrativa materialista. Y hemos dicho, venga a Cristo y Dios le bendecirá. Venga a Cristo y Dios le dará cosas. Usted es el hijo del rey y el rey desea que usted tenga todo lo que quiera. Ore y Dios le dará un mejor auto, ore y Dios le dará una casa más grande. Si usted le da a Dios $10, Él le devolverá $100. ¿Qué es esto? Es materialismo craso. Hemos tomado el precioso evangelio y lo hemos puesto dentro de una historia materialista. Y así lo hemos hecho en todo el mundo. En la India hemos tomado el precioso evangelio, lo hemos insertado en una historia hinduista. En Corea hemos tomado el precioso evangelio y le hemos añadido una historia confucionista. En África hemos tomado el precioso evangelio y le hemos añadido una historia animista. No hemos contado la historia completa. ¿Pueden devolverme mi libro, por favor? Gracias. Necesitamos ser gente del libro. Necesitamos tomar los evangelios y colocarlos de nuevo dentro del libro. Este libro no es cualquier historia. Este libro no es una historia inventada. Este libro es la historia de Dios. Y nos ayuda a entender lo que es verdad. Nos ayuda a entender lo que es bueno y lo que es hermoso. Este libro concuerda con la realidad. Nación tras nación está sufriendo. Aún las naciones evangelizadas en las que se han fundado iglesias están sufriendo corrupción, decadencia, enfermedad y pobreza, porque no les hemos contado toda la historia. Me gustaría que reflexionaras por unos minutos. ¿Qué estás oyendo? No solo lo que estás oyendo con tus oídos, sino qué es lo que Dios le está hablando en el corazón. ¿Qué le oye usted decir? Quiero que te hagas otra pregunta. ¿En qué aspecto usted o su iglesia no están contando toda la historia? ¿Qué están dejando fuera?
Listo, listo. ¿Me oye? ¿Me están escuchando? Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí en la pantalla he dejado estas preguntas porque nos pone a reflexionar lo que dice el profesor Miller, ¿no? Escuchar este video. He estado durante estos días buscando ese libro que él escribió, porque esto es un libro que él escribió hace un tiempo atrás, la historia transformadora, y la verdad ha sido muy, muy difícil conseguir ese libro en este tiempo. Pero me gustaría, con estos minutos que hemos escuchado, pensar en estas preguntas que están ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que nosotros hoy estamos escuchando y qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando con estas reflexiones? Número tres, ¿qué le oye usted decir a Dios? Una cosa es lo que Dios nos habla, otra cosa es lo que nosotros lo escuchamos. Número tres, ¿qué parte de la historia no estamos contando? ¿Y qué estamos dejando por fuera de nuestra vida cristiana? Me llama mucho la atención este video. Yo quiero compartirles algo, pero primero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les deja esta reflexión de estos minuticos? Voy con Daniela y si alguien más va levantando la mano, pues ahí los vamos escuchando. ¿Listo? Daniela. Ahí me escuchan, sí. Sí. Creo que digamos el tema de todo lo del evangelio, o sea, de cómo empezamos muchas veces por cosas de afuera y no desde adentro, porque él decía algo de las naciones. Bueno, la palabra dice que ir a las naciones, pero en realidad nosotros no empezamos desde adentro, sino queremos lo más, pero no pasamos, perdón, queremos lo fácil, pero no pasamos por lo duro. Eso fue lo que me puso a pensar mucho cuando lo escuché a él hablando de eso. Muy bien, Daniela, sí, señora, tienes toda la razón. Y algo de lo que él decía que es muy de nosotros, creo que lo vamos entendiendo nosotros más fácilmente, es como para nosotros muchas veces es fácil leer la Biblia desde otra parte y no desde el comienzo. Y es algo que nosotros mismos estamos cayendo en ese descuido y no es que sea malo leer los evangelios, Juan o cualquier otro, pero muchas veces queremos omitir la historia real. No quiere decir que los evangelios no sean historia, pero no el origen, no la esencia de una nación, no la historia de la esencia del pueblo de Israel, sino que queremos es lo más fácil, queremos la promesa, queremos la redención. Y algo que él decía, queremos la bendición, ¿no? Entonces, ahí omitimos una parte de la historia. Lida, y vamos a ver quién más va opinando. Están en juego sus puntos de participación, ¿no? Pues digamos que queda uno como confrontado en el sentido de que la iglesia no está cumpliendo la tarea, ¿sí? Él decía que el mandato que Jesús dio en Mateo 28 era el de discipular y uno tiene el concepto de que discipular es llevar el evangelio a quienes no lo conocen, pero aquí claramente es, es mucho más amplio ese mandato que Jesús dejó en la tierra, porque no es solo darle a conocer a quien no conoce el evangelio, sino que en este caso Colombia o nuestro país debería mostrar a través de sus políticas, a través de la gobernabilidad, pues esa cercanía que tienen nuestros dirigentes hacia Dios. Entonces, siendo consecuentes con la exposición, la iglesia no está haciendo la tarea que Jesús dejó. Exactamente, sí, señora. Tenemos una tarea impresionante todavía inconclusa. Alexa, Yo siempre participo, no fue por la... yo no he dicho nada, No, pero hay es que esa cara. Mi paz, Lida, me gustan tus gafas. Eh, eh, mi paz, a mí me quedó sonando el tema que él hizo énfasis en que la Biblia inicia por Génesis, sí, Génesis y termina en Apocalipsis. Y tiene toda la razón porque cuando uno dice, bueno, en mi caso,
¿por dónde empieza? Me dijeron, no, es que empiece por Juan. Y yo siempre tuve esa duda, y yo, pero ¿por qué si todo empieza en el Ujú. Antiguo Testamento? En Géminis puede ser más complicado, pues si a uno le parece complicado, por ejemplo, a veces los salmos, pues me imagino que Géminis es más complejo. Pero, Génesis, y yo qué, bueno, Géminis. bueno, eso no. Sí. Entonces, entonces eso, y considero que tiene toda la razón, no sé por qué el Ujú. cambio, porque a mí quien me dijo que empezara por Juan fue directamente un pastor. Y sí tenía siempre o he tenido siempre esa duda, ¿por qué? Si la Biblia tiene que empezar es por, Todo tiene su principio. Ujú. ajá, Exactamente. Es como la forma más fácil de uno, eh, digámoslo, como hacer que la gente entre en la escritura. Uno entra por el romance, ¿no? Uno entra por el cariñito, entra por Juan, Amados, todo ese cuento. Pero realmente uno tiene que entrar es desde el principio, pare de contar. pero entonces él tiene razón, la iglesia no está haciendo la Sí, tarea exactamente. y está poniendo, está manipulando hasta cierto punto a las personas y está manipulando la palabra. Digamos que no tanto manipular, el fin va a ser el mismo. Digamos que no es tanto manipular, sino omitir una verdad. Cuando ahorita que vayamos a mirar algo, y por eso me sirve, nos va a servir mucho lo que todos ustedes expongan el próximo jueves, cuando tú miras en Mateo capítulo 28, la comisión vayan y hagan discípulos, tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que dice en Génesis capítulo 1, el verso 26. Ahorita lo vamos a mirar. Cuando Dios le coloca al hombre la tarea de administrar la tierra, júzguela, puéblela, póblela, bueno, como se diga, como sea el término correcto, ustedes me entienden. Ahí estamos hablando de comenzar a discipular. No es solamente tener chinos, perdóname que lo diga así, no es solamente administrar la tierra, sino disipularla, levantar una nación. Y era también lo que quería hacer Juan, lo que debía hacer, perdón, Juan no, sino Abraham, al levantar una nueva nación. ¿Sí? Voy con Ingrid. Vi que alguien más levantó la mano, Margot, y leemos un comentario que hay aquí abajo en el chat. Dale, Ingrid. Bueno, buenas noches para todos. Yo quedé aquí un poquito inquieta bueno, yo con lo que de pronto dijo Alexandra, ¿sí? Eh, yo te voy a contar algo. Cuando inicié a leer la Biblia, yo empecé por Génesis. Yo entendí lo que dijo este predicador de otra forma, ¿sí? Yo empecé por Génesis y yo pensé que Dios era un Dios malo. ¿Por qué pensé que era un Dios malo? Porque hay muchas guerras, ¿sí? Hay muchas muertes. Si nosotros iniciamos por Génesis, ¿sí? De pronto cuando a ti te dicen que Juan es porque Juan escribió el amor de Cristo, ¿sí? De Jesús. Ahí es donde vemos su gran amor. Y después de eso yo ya empecé a entender por qué las guerras tenemos, sí, empecé a entender que Dios es un Dios de amor y no un Dios mal, ¿sí? Por eso yo entiendo que debemos de iniciar, obviamente, por los evangelios para conocer primeramente quién es Cristo, ¿sí? Ujú. Yo entendí de pronto lo que dijo el predicador cuando dijo que obviamente la Biblia empieza por el Génesis y termina en el Apocalipsis, es porque, digamos, hablemos en las iglesias en general, a veces nos enfocamos solo en una cosa, ¿sí? Y no descubrimos la verdad de lo que realmente Ahí está el está en la punto. Biblia. No descubrimos, no hay, digamos que no es como una motivación, sigue, no hay como un interés, sigue, adelante. Sí, entonces yo, pues ese era mi aporte, lo que le quería de pronto aclarar Ujú. a, a Alexandra, ¿sí? Ok. Entonces no vamos más allá. A veces de pronto nos enfocamos en lo que dice la prosperidad, pero no de pronto en cómo Dios libró al pueblo de Israel de tantas guerras.
o a veces nos podemos enfocar en ciertos puntos, pero no enseñamos, las iglesias hoy día no enseñan en la totalidad lo que es la salvación, qué debemos de hacer para obtener la salvación, no nos disipulan, digámoslo así, entre nosotros los cristianos. Ahí te corto para que siga Margot, pero hay dos palabras que son muy claves. Mira, Ingrid, primero, que nosotros nos fuimos por el facilismo, ¿sí? El facilismo. Entonces, sí, como decía el profesor Miller, vamos a recibir la bendición, vamos a recibir las promesas, pero no conocemos el antecedente. Y pues yo entiendo que yo como pastor, yo siempre he dicho, venga, leamos la Biblia, si no desde Génesis, comencemos con los evangelios, pero omitimos una gran verdad. Aquí Daniela me estaba aportando algo, no sé si ustedes lo pueden leer en el chat, si no lo pueden leer, seguramente ella nos va a hacer un aporte. Voy con Margot, Iván y Daniela. Perdón, yo quiero como responder algo a Ingrid, qué pena con ustedes. Y yo entiendo, o sea, entiendo lo que Ingrid me quiere decir, pero pasa lo mismo en Salmos. Cuando yo empecé a leer Salmos, yo decía, pero Dios, o sea, Dios, ¿cómo pudo escribir esto si lo único que le está deseando es mal y mata y hiere a quien me hace daño? Y yo decía, esto no lo pudo escribir Dios. Pero al pasar el tema de las lecturas de Salmos, uno se va dando cuenta que simplemente son apartes, pero no es que Dios sea malo o le desea la maldad a los demás. Entonces, supongo que lo mismo pasa con Génesis, o sea, eso lo considero que es como un orden, pero pues Sí, eso. todo nos va a llevar a una gran verdad. Margot, dame el micrófono, dale, y luego sigue Iván y terminamos con Daniel. Bueno, Bueno, seguimos con Daniel. mi aporte es que lo que decía el predicador, la Biblia empieza por Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Génesis es donde lo primero empieza por la creación, ¿sí? Empieza así y va, cada libro va dando, por ejemplo, yo ahorita en el reto que estoy, yo ya voy en Deuteronomios y me he dado cuenta de muchas cosas. Yo digo, pues sí, Dios primero tú, o sea, Dios es un Dios de orden, Él dio todos los estados, o sea, desde Génesis empezó a dar todo la base de todo, ¿sí? Ya, por ejemplo, Sí, en Apocalipsis ya es como el final, ¿sí? De todo la pero conclusión. primero lo que él dice, lo que decía el predicador, la verdad, ¿sí? O sea, yo Ujú. también cuando esto, yo empecé por Juan, a leer Juan, sí, claro, Juan es el amor y todo, pero uno viendo ahora en lo que yo o sea, le he dedicado mucho a la lectura y me pongo a analizar, yo digo, bueno, sí, tanta cosa que ha habido, pues claro, ahí está todo lo que uno, o sea, el principio de la vida de uno, o sea, de como aprender lo que Dios nos quiso formar, ¿sí? Para la Ujú. vida diaria. Perfecto. Mira que es que tú lo dijiste. Dios no da, en un término popular, Dios no da puntada sin dedal. Exacto, Dios nos permite conocer desde los orígenes, es porque se va dando como en una cadencia, se va dando una cadencia toda la historia de la humanidad. Y exacto, nosotros, en nuestra cultura cristiana, en nuestra cultura evangélica, hemos perdido la primera parte. Y cuando digo perder, no es que la estamos olvidando, sino que no le estamos dando el realce importante. Y es por eso que viene el problema de desgobierno, desconocimiento del gobierno y de muchos otros factores. Pero muy bien, Margot, dijiste algo que es clave y es la pasión, no recuerdo el término exacto que utilizaste, pero es la pasión por leer, por la motivación, por leer todo el texto. Eso es lo que nos debe llevar a plantearnos este tipo de clases. Iván, luego sigue Daniela. Bueno, uy, es que han dicho tantas cosas. Bastantes, muy buenas Yo me todas. quedé con la frase, si la iglesia no disipula a la nación, Ah, ahí entonces la está. nación disipulará a la iglesia, ¿sí? Eh, yo diría que, digamos, es importante en cuanto a leer los evangelios, ¿sí? En cuanto al sentido de uno ser un bebé espiritual, ¿sí? Una persona nueva en la iglesia, que conozca el amor de Jesús, ¿sí? De que conozca un amor genuino de parte de Jesús. Pero yo creo que el dilema es que la iglesia se queda ahí,
¿sí? Entonces se queda ujú. en el amor, en que te va a ir bien, en que no vas a pasar prueba, de que te va a dar todo lo que quieres y se queda ahí y se vuelve Ujú. como motivacional. Entonces no nos arraigamos a la historia que es del Génesis hacia el Apocalipsis. Entonces nos quedamos en un discipulado de mostrar a un Jesús amor, pero no nos quedamos, no lo profundizamos como iglesia a las demás libros, ¿sí? Porque es un libro entero. Entonces ahí cuando dice, si la iglesia no disipula, entonces ahí es cuando vienen a mi mente o sea, esos términos de que los pastores o la iglesia no puede meterse en política, Correctamente. o en las iglesias no podemos hablar de sexo, no podemos hablar de tabús. ¿Por qué la Ujú. iglesia no puede hablar? Porque no puede meterse en esas áreas si realmente nosotros estamos llamados a predicar a las naciones y las naciones que quieren ver, que quieren, que contienen desde un rey hasta todo un pueblo, ¿sí? En diferentes Ujú. circunstancias. Entonces ahí es cuando nos quedamos cortos y en una burbuja la iglesia porque entra la gente, le mostramos el amor de Cristo, pero Pero solo no nos les quedamos en educamos un en amor. otras áreas. Exactamente. Entonces, y esas áreas, al no influenciarlas nosotros, ellas nos están influenciando a nosotros. Entonces ahí es Y cuando entra que no, que entonces ahora el niño puede definir su sexo, que el gobierno puede hacer tal cosa, tal corrupción, porque, o sea, no hay ni algo en que regirse, no hay digamos. una base, no hay una base en otras áreas. Y eso, Exacto. saben que antes de que hable Daniela, gracias Ivancito, ahí le voy a cortar, antes de que hable Daniela, eso fue lo que me llamó la atención de este video cuando el doctor Miller está hablando, por ejemplo, de Kenia. Hace poco estuve viendo unos videos de unas iglesias, uy, mis hermanos, unas iglesias tremendas en África, por allá en Zambia, en Kenia, bueno, en Nairobi, que es la capital de Kenia, unas iglesias gigantes, hermano, tremendos grupos de alabanza, una música tremenda, palabras súper espectacular, música espectacular, pero son países pobres y son países corruptos. Entonces uno dice, venga, pero sí, hay avivamiento en cierta medida, pero hay desconocimiento del plan de Dios. Entonces es donde uno dice, venga, ¿por qué Colombia? Aquí en Colombia nos jactamos los pastores de decir que esta es la capital mundial del avivamiento, pero si hay avivamiento, porque hay inseguridad, porque nos gobiernan así, porque la gasolina está costosa, porque todo este problema con la libertad de género. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde es que está el problema? Entonces nos enfrascamos en presentar el discipulado de Jesús te ama, Jesús tiene un propósito para tu vida, Jesús te quiere, pero no estamos conociendo, o más bien desconocemos lo que el discipulado de la nación, de cómo las naciones tienen que regirse. Sí, Dios nos ama, perfecto, nosotros no tenemos ningún problema con eso. El problema que tenemos es que desconocemos cuál es el discipulado que Dios tiene para la nación. Es eso. Daniela. Daniela. Se me durmió Pues yo Daniela. iba a dar Ah, no. como un aporte sí, de lo que estaba diciendo Iván también, pero a mi modo de ver, sí, claro, la Biblia empieza desde Génesis hasta Apocalipsis, pero concuerdo con lo que decía Ingrid. Muchas veces cuando leemos, digamos, el tema de el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. De hecho, Daniel, hay un capítulo donde él dice que alguien va a venir, que ese cordero será redimido, porque recordemos que en el Antiguo Testamento era pecado y muerte, muerte fija o el cordero o chao, o sea, eso era algo, pero cuando llegó Jesús, por eso es bueno empezar desde el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó, ese es el cordero del que habla el Antiguo Ujú, Testamento. Ya ujú. no habría muerte como tal con cordero, ya no tendríamos que estar como David en sus días de luto, sino que Jesús llegó y tomó Isaías, Jeremías, todos los profetas
hay capítulos en que nos llevan a Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento entendemos más que todos esos capítulos, porque cuando uno lee Reyes, uno se da cuenta y uno dice, oiga, pero ¿por qué pasó todo esto? Pero no, Reyes tenía un propósito y es que la gente entendiera que iba a venir un cordero nuevo. Entonces, por eso, a mi modo de ver, claro, Génesis, Éxodo, Levíticos y todo eso, pero es importante entender que antes de eso había un cordero redentor que era Jesús, y al leer el Nuevo Testamento me doy cuenta de hecho que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, cuando él estaba diciendo eso, creo que se refería más que todo al tema que se tocó, digamos, que Iván dijo. Las Sí. iglesias influyen en lo que les conviene, y como ahora no están poniendo como ciertos temas, es lo que hace el gobierno Ujú. Se me fue Daniela. Ok, bueno, te entendí la idea, te encogimos la idea bien y ahorita vamos a mirar algo al respecto. Vi que Edgar está levantando la mano, ¿cierto? Sí, Listo. pues yo considero que no nos debe como preocupar tanto el orden si la leemos de Génesis en adelante, sino más nos debe preocupar es como poner en práctica lo que dice, que es donde veo que estamos nosotros fallando, como iglesia, Exactamente. como seres individuales. Porque sí, podemos leerla como quieras, de para atrás, de para adelante, es importante leerlo, pero es más importante donde está la falla, es en la práctica, en lo que Exacto. estamos realizando. Porque si Ujú, nos damos cuenta, el ejemplo claro está en que hay esas iglesias tan bonitas, tan, con tanta alabanza, es el país con más corrupción, con más hambre. ujú, ujú. Entonces, sí hay fallas en la práctica, Exactamente. está el punto como a mejorar. Pues sí, hay veces las cosas en orden funcionan mejor. Si yo empiezo por Génesis a hacer, hay un orden, pero si uno se salta el orden, pues yo creo que no es tanto el problema. Más es saltarse la práctica, como no Sí, concentrarse en lo que nos dice y en lo que de pronto debemos de hacer. Ese es el, exacto. como le dice. Es que Edgar está diciendo algo que es muy, muy puntual. Mire, todos, o sea, mejor dicho, ustedes hoy hicieron la clase, mis hermanos. Todos están aquí compartiendo unos muy excelentes puntos de vista. Todo está muy, muy claro, pero Edgar está diciendo algo que también es muy, muy asertivo acá en el tema, y es que no importa cómo nosotros ya ahorita, nosotros como creyentes, ya como personas que estamos plantadas en una iglesia, que conocemos a Jesús, léela como tú quieras, ¿de acuerdo? Léela como te quede más fácil. Pero cuando estamos hablando, acuérdense cómo se llama nuestra clase. Cosmovisión de gobierno, cosmovisión bíblica, gobierno y Biblia. Estamos levantando una nueva nación. Entonces, ahí ya tiene que cambiar nuestra perspectiva un poquito. No podemos olvidarnos del Evangelio. No, yo no me puedo olvidar de las buenas noticias de Jesús, pero también tengo que mirar cuál es el propósito de lo primero. Génesis quiere decir orígenes. Entonces, nosotros, si vamos a discipular una nación, si vamos a levantar nuevas naciones, si vamos a levantar nuevas familias, entonces, claro, necesitamos la redención, lo que decía ahorita, lo que decía mi Daniel ahorita, hablando de ver el Cordero, de ver la obra del Cordero, pero también necesito saber cuál es el plan que Dios tenía desde el comienzo con Adán y Eva y con las naciones que venían desde ahí en adelante. ¿De acuerdo? Nuestra perspectiva bíblica, nuestra perspectiva cristiana, moderna, como tú lo quieras llamar, necesitamos conocer a Jesús. Amén, por supuesto. Pero desde nuestra perspectiva como ciudadanos del reino, necesitamos entender muchas cosas del Antiguo Testamento, del origen, del comienzo. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros hoy día? Que, como decía Edgar, me gustó lo que dijo, leámosla como sea, para adelante, para atrás, pero vivámosla, practiquémosla, porque hay principios éticos, morales, espirituales que nosotros conocemos acá, pero no los llevamos a la práctica, no los desarrollamos. Entonces es ahí donde
pegamos en el palo. Mi Alexa y Lida, sus opiniones y a ver si puedo comenzar con el tema. Esto está muy chévere. Es que mirando el tema de por qué hoy día hay tanta libertad y tanta cosa, y el tema sobre todo que creo que lo que nos preocupa a muchos padres, bueno, y a los que no son padres también, el tema de esto de la libertad de género, y si hoy quieres ser niña no hay problema, y si mañana quieres ser niño pues tampoco. Pero sí considero, Paz, que es por la falta de conocimiento en la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque es que se me viene a la mente un tema con David, mi hijo de 8 años. Él estaba, no sé, de vacaciones con la tía y empezó, no sé, a tronar. Bueno, el tema estaba tenaz y de un momento a otro se fue la luz y David no, empezó a molestar. Y entonces mi cuñada lo que se puso fue a hablarle del apocalipsis. Y es que mira que tienes que ser juicioso. Bueno, en fin, le recitó el apocalipsis al derecho y al revés, pero a David lo marcó tanto que él aún dice, no, es que me toca ser juicioso y me tengo que comportar así porque el apocalipsis, y es que el apocalipsis viene, mami, y somos pocos los elegidos, y le hablaba de esa forma, pero entonces fíjense que el hecho que los niños conozcan eh, les llega y empiezan a tener un temor y empiezan a, a tener como esa diferencia y a saber que sí hay un ser supremo y que tenemos que seguir sus normas y sus reglas. Entonces, entonces eso era lo que quería aportar, esa situación que viví con David, que sí también me marcó como mamá y la traigo a colaciones por eso, porque es que falta, porque antes había una cátedra de religión, así fuera católica, pero entonces uno tenía que ir a misa los domingos, a dar el resumen del evangelio, lo que fuera. Pero ahorita ni siquiera eso hay. Sí, señora, tú lo has dicho. Muy bien. Lida, Bueno, otro aspecto que de pronto no se mencionó, pero que también me llamaba mucho la atención es cómo el autor del video, del libro, decía, nosotros a veces estamos preocupados por la salvación de nuestra alma y por poder heredar el reino de los cielos. Y uno, digamos que en esa labor de evangelizar siempre habla del reino de los cielos y de buscar la salvación del alma, pero él inicia el video diciendo que la responsabilidad que tiene la iglesia es que la tierra, en este caso nuestro país, sea un reflejo del reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios. Entonces ahí es donde uno, vuelvo y digo, de pronto la tarea que estamos haciendo como iglesia, porque nos incluimos todos, pues es un poco diferente y distinta, porque pues yo por lo menos no logro evidenciar que mi país sea un pedazo del reino de los cielos desde esa correcto, cosmovisión que estamos tratando. correcto. Ese es el punto, Lida y mis amados. Ese es el punto. Mire, yo creo que se está haciendo una tarea de evangelismo, se hace una tarea de congregarnos y todo lo que tú quieras, se está haciendo, pero no se está dando en el punto, no se está dando en el blanco. Y acuérdense que la Biblia dice en algún momento que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No me quiero ir al extremo de decir, uy, no, somos los más pecadores, somos los más malos, pero estamos errando, estamos equivocados en un gran aspecto. No podemos descuidar exactamente lo que tú hablabas de la salvación. Hay un término en la teología que se llama la soterología. La soterología es el estudiar la salvación. Está bien, nosotros creemos que tenemos que cuidar la salvación, creemos en la obra de Jesús, pero estamos descuidando lo que tú acabas de decir, Lía. Estamos descuidando el aspecto de nuestra nación, estamos descuidando el aspecto de nuestro mundo. Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, los coloqué en el huerto, cuídenlo, pero ellos no lo cuidaron, sino que desobedecieron de tajo. Entonces, de alguna manera, yo creo, la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, tenemos que resplandecer, Isaías 60, pero, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere, o más bien la tierra no está cumpliendo el propósito y la tierra
¿Cómo lo va a cumplir? Pues cuando nosotros los hijos de Dios resplandezcamos y marquemos la diferencia. Entonces ese es el punto. Vuelvo a lo mismo que dijo Edgar ahora, que eso es esencial, es que nosotros como creyentes, listo, leamos como quiera, leas en la Biblia como desee, pero en la praxis, en la praxis, estamos fallando, porque la Biblia me dice que yo tengo que administrar mi casa, que tengo que administrar mi familia, tengo que administrar mis recursos, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi nación. Y todo eso es lo que no hacemos, sino que estamos en un concepto como de salvarnos, de ser prósperos. Todo lo que ustedes escucharon al profesor Miller, que ese es el evangelio nuestro, que ese es el evangelio con el que llegamos a los pies de Jesús. Pero en algo estamos fallando. La melcocha no se nos está cuajando como debería ser. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar y eso es lo que nos vamos a plantear también cuando veamos los estilos de gobierno, cuál es el gobierno que Dios quiere. Pues déjenme, yo me les adelanto un poquito para, pues yo no sé si darles descanso porque es que ustedes ya hablaron mucho y a mí no me dejaron hablar, pero entonces miremos algunas cositas aquí rápidamente. Y es que en la historia del gobierno, la historia del gobierno y de la libertad, ¿dónde empieza el gobierno y dónde empieza la libertad? Nada más y nada menos que en Génesis, en el Edén, en el jardín del Edén, con Adán, cuando Dios coloca a Adán ahí en el huerto, cuando lo pone a administrar la tierra. Dios pone a Adán, acuérdense que Dios pone a Adán en un jardín que se llamaba el jardín del Edén, no era el paraíso, nada de eso, sino el jardín del Edén, lo coloca ahí y le dio un mandato. Si ustedes se acuerdan, estaba mirando aquí en mi Biblia, en Génesis 1, el versículo 26, si ustedes lo quieren mirar en su Biblia, dice de la siguiente manera Génesis 1:26. Yo estoy utilizando una Biblia que es la versión viva, nueva versión Biblia, es una versión moderna, pero dice de la siguiente manera. 26 dice, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, los salvajes y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra. La administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Entonces, lo que incluye estos tres versículos es una comisión. Ahí ustedes se van a dar cuenta que eso es una gran comisión. Llenar la tierra, administrarla, procrear, gobernar todo, incluso gobernándose el mismo hombre. Consecuentemente a lo que dice estos tres versículos, consecuentemente a eso, todo gobierno comienza con el ser humano. Todo gobierno comienza con el individuo como tal. Y eso es lo que vamos a estudiarlo, no sé si alcancemos dentro de 8 o tal vez dentro de 15 días, es el autogobierno. Yo como hombre, como individuo, me tengo que gobernar. Y cuando yo me gobierno, entonces voy a poder gobernar otras esferas de la vida. Si Adán gobernaba bien su casa, si Adán gobernaba bien a su esposita, a Eva, pues él iba a poder gobernar todo el resto. Pero ustedes se dan cuenta que algo falló, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver después. Pero es muy interesante esto porque todo gobierno va a comenzar con el individuo. Y el poder del hombre en el principio fue la habilidad que él tuvo para resistir el deseo de comerse la fruta prohibida. Ahí fue donde se mantuvo Adán. Dios le dijo a Adán, mire, gobierne, trabaje, haga feliz a su esposita, pero de ese arbolito hágame el favor y no come. Era la única restricción que Dios le había dado a Adán. Adán lo que tenía que hacer era gobernarse internamente de acuerdo a una ley. Y es la primera ley que vamos a encontrar en la Biblia. Es la ley de la creación de Dios. La ley de la creación de Dios. ¿Dónde está esa ley? Alguno que coja su Biblia, pase la página, Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Y mandó Jehová a Dios al hombre
diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era la ley de la naturaleza, Lía, según lo que acabaste de leer? Que de él, o sea, él podía comer de todo menos de, lo que dice acá, el De no un árbol. comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Mm? Del árbol de la Pero, ciencia, de la ciencia. exacto. En pocas palabras, lo que teníamos que hacer era, lo que tenía que hacer Adán era obedecer. Y ese obedecer, ¿qué incluía? Trabajar, gobernar su familia y obedecerle a Dios. ¿De acuerdo? Pero si tú miras ese versículo que acabaste de leer, Lida, alguno de los demás hermanitos, por favor, busque en su Biblia Romanos capítulo 1. Alguno de ustedes va a buscar en Romanos capítulo 1 el versículo 18 y 20, 18 al 20. Y otro va a buscar en Romanos el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Primer texto, Romanos 1, 18 al 20. Segundo texto, Romanos 2, 14 y 15. Margot encontró, creo que el primero. ¿Sí? Entonces, ábreme el micrófono y léeme ese primer texto de Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les he manifiesto, Les es manifiesto. pues Dios se lo manifestó. ¿El 20 también? El 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen Deidad. claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Perfecto. Ahí me enseña, en otras palabras, en otra circunstancia, me enseña lo que es la ley de la naturaleza. Todo lo que Dios dijo se debía cumplir, o sea, no hay que refutarlo porque Él es el absoluto. Ahí es donde el individualismo de hoy día, el pensamiento del día de hoy, pero venga, y es que Dios, ¿por qué tiene derecho de mandar? ¿Por qué Dios tiene derecho a exigir? Sencillo, porque Él es Dios, punto. Entonces, pero venga, ¿y por qué Adán no podía comerse una fruta? ¿Por qué Adán no podía? Porque Dios le dio la instrucción. Fue una ley que Dios establece. ¿Por qué nosotros no podemos matar a nadie? Porque es una ley, compadre. Eso es una ley y esa ley la tenemos que respetar. ¿Por qué nosotros no podemos violar una norma de tránsito? Porque es una ley. Pero me devuelvo, quitemos la norma de tránsito y pensemos un poquito en lo que dice Romanos, es que Dios nos dio una ley, pero la impiedad del ser humano se manifestó. ¿Adán le hizo caso a su esposa? Sí, le hizo caso, pero desobedeció una ley que había establecido Dios mismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo encontró? Amén, pastor. De leer. De la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Claro, ahí está. Vuélvelo a leer, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mira que en esta versión, el versículo 15 dice de esta forma, ellos, la gente, dice, ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. De alguna forma, lo que nosotros necesitamos entender es que dentro del gobierno que Dios estableció, el primer gobierno, era que el ser humano se gobernara, se autogobernara
sabiendo que Dios es el que te dice qué tienes que hacer y aún Dios mismo te dice lo que no tienes que hacer. Es Dios el que, antes de que haya una ley establecida, por ejemplo, ahora vuelvo al tema de las multas de los carros, antes de que me pongan una cámara, yo ya sé que cierta velocidad no la puedo sobrepasar, pero como ya ahorita hay una cámara, entonces la cámara me hace frenar, porque si no freno, entonces me cobran casi 1.000.000 de multa. ¿Qué es lo que sucede acá en la Biblia? Dios le da a Adán un mandato, le dice, mire, cuide la tierra, administrela, haga todo lo que tenga que hacer, pero por favor no coma de un arbolito. Y lo que hace Adán es que se va a escuchar otra voz, y por escuchar esa otra voz es que desobedece la ley. Lo que dice Romanos, lo que dice Pablo aquí en Romanos es que, mire, la ley está escrita. Así la gente no quiere obedecer a Dios, pero Dios estableció una ley de la naturaleza, una ley moral. La gente no la quiere cumplir, pero ya la ley está. Y así el hombre quiera camuflar la ley, quiera revertirla, quiera cambiar el principio, quiera darle una vuelta, lo siento, Dios estableció una ley moral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que necesitamos entender. Ahora, ¿qué sucede? Para ir adelantándome un poquito. La Biblia, desde Génesis, te vas a ir tú a mirar todo el texto del Antiguo Testamento. La Biblia va a revelar desde tiempos antiguos las responsabilidades que tiene el individuo como tal, el hombre, la cabeza de la familia, el hombre, la mujer, las responsabilidades que tiene. ¿Y cuáles son las responsabilidades del ser humano? Si tú miras en el Antiguo Testamento, y también lo vamos a encontrar en el Nuevo, las responsabilidades del hombre eran básicas: adorar, trabajar y servir. Adorar, trabajar y servir. Esas eran las instrucciones de Dios para el ser humano. Las responsabilidades del ser humano, vuelvo y se las digo: adorar, trabajar y servir. Cuando Dios establece al individuo, cuando Dios coloca al hombre, entonces le dice, mire hermanito, esta es la función que usted tiene que hacer en la tierra. Usted va a tener muchas otras cosas que hacer, pero destáquese en adorar, en trabajar y en servir. Pero a nivel de familia, entonces las responsabilidades ya eran otras: multiplicarse, educar, tener salud, tener bienestar y transferir una bendición generacional. Ustedes se acuerdan por allá en Éxodo, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, es donde nos está hablando de todo lo que los papás hacían, se lo tenían que impartir a sus hijos. Entonces es ahí donde el hombre como tal, en su autogobierno, tenía que controlarse, tenía que cuidarse, tenía que adorar, tenía que trabajar, tenía que servir, pero también debía transferirle todo lo que había aprendido, se lo tenía que transferir a sus hijos. Entonces mire que desde el comienzo Dios se la plantea al ser humano de una manera, entre comillas, muy sencilla: haga caso, obedezca, adóreme, sírvale a su familia y todas las cosas van a marchar bien. ¿De acuerdo? Ese es el principio. Pero ¿qué sucede al día de hoy? Que esta primera parte se ha venido olvidando. Esta primera parte, mire, desde el comienzo ya nos están diciendo, venga, deje que el niño nazca y con el paso del tiempo se establezca qué sexo es, qué género es. Si quiere el niño respetar a su papá, a su mamá, no hay ningún problema, porque se están perdiendo los valores. Algo que decía el doctor Miller y que creo que Iván fue el que lo resaltó, es que si nosotros hoy día no discipulamos a las naciones, no discipulamos al mundo, no le enseñamos estos preceptos, Dios estableció una ley que está impresa en el corazón del hombre. Si esto no se lo enseñamos al mundo, el mundo nos va a enseñar sus valores a nosotros. Y es lo que se está viviendo al día de hoy. Entonces es ahí donde tenemos que reflexionar y replantearnos cuál es el autogobierno, cómo nos estamos regulando a nosotros mismos. De esto creo que ustedes van a hablar dentro de 8 días, cuando hablemos de los cuatro estilos de gobierno, cuando veamos qué era lo que Dios había establecido, qué fue lo que el hombre quiso, porque el hombre conoce la ley de Dios, el hombre conoce, Adán conocía de primera mano, pero el hombre se hace el de la vista gorda y comenzó a cambiar su manera de pensar. Se matan a sí mismos, cometen el primer fratricidio cuando Caín mata a su hermano y cuando comienza todo este borolo a cambiar hasta el punto que llegamos por allá cuando
cuando el diluvio universal. Dios se cansó de la conducta del ser humano. Yo ahí es donde me hago un alto en el camino y pienso, Dios hoy día, siglo XXI, año 2024 de nuestra era, ¿será que el hombre será que Dios está cansado del ser humano? ¿Qué pensará Dios de nuestra forma de gobernarnos? ¿Qué pensará Dios hoy día de cómo el hombre está tergiversando las leyes? ¿Será que es ahí donde estamos viviendo lo que en algunos momentos decimos la ira de Dios? ¿Será que eso es lo que se está viviendo el día de hoy? Blanco es, gallina lo pone, ¿cierto que sí? Entonces, para adelantarme un poquitico para que, es que nos, bueno, déjenme, hagamos una cosa, no les doy descanso, pero les aseguro que 8:45 cerramos la clase, 8:50 cerramos, ¿les parece? Porque si no, entonces, si les doy el descanso, nos vamos a alargar un tricito más. Entonces, pensemos en que hay algo clave para nosotros como seres humanos, y es que necesitamos disipular las naciones. Ahí es donde necesitamos revisar cuál es el origen de los gobiernos, cuál es el origen del concepto de Dios para la familia, para la sociedad. Ustedes que son padres de familia, la gran mayoría aquí son padres, saben la importancia que se la están jugando ustedes hoy de educar a sus hijos, la importancia que ustedes como padres formen a sus hijos, que sean ustedes, no el gobierno, no el colegio, sino que sean ustedes los que gobiernen y eduquen a sus hijos. El colegio es un complemento, la educación cristiana es un complemento, lo que hacemos aquí en el Salón de Amistad Kids, eso es un complemento. Lo que ustedes hacen con sus hijos es lo que marca la trascendencia. Lo que ustedes ya como padres que tienen a sus hijos adultos seguramente, o los jóvenes que aún no se han casado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir de una manera consecuente, recordando los principios que Dios tiene para nosotros y que de allí mana la bendición para nosotros. Quiero compartirles voy a ver si les puedo dejar este slide aquí. Me corro acá un poquitico rápidamente. Voy a darle compartir una partecita de la pantalla. Compartir parte de la pantalla. A ver si puedo hacerlo. Creo que sí. Ahí ya están viendo, creo que ustedes están viendo un slide, ¿cierto que sí? Entonces aquí yo veo algo que es de lo que se trata todo este tema del autogobierno, del gobierno de Dios para nosotros. ¿Cómo se establece cuál es el gobierno que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida? Número uno, si ustedes miran aquí a la parte de abajo, me confirman que están viendo el slide, ¿verdad? Sí, Paz. Ok, entonces lo que nosotros primero necesitamos tener es una fe radical, una fe completa en Dios. Acuérdense del Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y así amarás al prójimo como a ti mismo. Primero, la fe en Dios. Acuérdense, los principios de Dios son inviolables, son incambiables, no se pueden cambiar. Nuestra fe está en la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento. Sí, alguien lo dijo, nos parece un poco cruel el Antiguo Testamento, nos parece un poco sangriento, pero mire que son los principios que Dios estableció para consolidar una nación. Todo lo que Dios hizo, toda la historia del Antiguo Testamento es por una nación. Pero si ustedes se dan cuenta, hay derramamiento de sangre por la desobediencia, por desconocer el propósito de Dios. Pero para nosotros eso nos sirve para entender. Hay un texto en Hebreos que dice que todo lo que está escrito era sombra de lo que había de venir. Gracias, era sombra de lo que había de venir. Cuando Daniela estaba hablando hace un minutico del Cordero de Dios, cuando lo vemos en Juan, pues nos vamos a dar cuenta que en Éxodo se menciona el Cordero. Ahí, de Dios. Pero resulta que si vemos en el Antiguo Testamento, todo es una sombra del Nuevo Testamento. Entonces, mi fe en Dios, número uno, mi vida individual, lo que hablábamos hace 8 días, la individualidad del ser humano. Dios está velando por ti. Dios quiere que tú te portes, que tú vivas de la manera como Él quiere que tú vivas.
en el concepto ya nuestro del Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta que la salvación es personal, nos damos cuenta que lo que vale es mi esfuerzo personal, no mis obras, no que yo me salve con toda mi familia, sino que Dios está velando es por mí. El buen pastor dejó 99 ovejas en un redil, pero se fue a buscar a una individuo que se había extraviado. Tiene que ver con el autogobierno, lo que estamos hablando. Tiene que ver con nuestro carácter cristiano. Lo que yo soy, creo que era lo que decía Edgar, lo que yo soy, yo tengo que reflejarlo, compañero. Lo que nosotros somos, lo que la palabra de Dios penetra en nuestra vida, tenemos que reflejarlo. Una unión. ¿De qué me habla esta unión? De que ya yo no estoy solo, estoy con Dios, no somos extranjeros, Dios a un lado y yo al otro. No, hay una unión. Dios dio su plan, dio su Hijo por nuestra vida. Dios rescató al pueblo de Israel, lo adoptó, lo trajo en la historia de Abraham. Ustedes se dan cuenta cómo Abraham tiene que salir de su tierra, de su nación, de su entorno, para ir a la tierra donde Dios lo plantó, donde Dios lo quería plantar, y de allí forma una gran nación. Hablamos de la educación porque desde los tiempos antiguos, ustedes se dan cuenta, cuando Dios forma la nación de Israel, le da principios. A Moisés tiene que subir al monte, escribe la ley, escribe el decálogo, pero ese decálogo después se va complementando más y más y más con más leyes, que es lo que encontramos en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Hablamos de la propiedad. ¿Cuál es nuestra propiedad? Nuestra propiedad no son los bienes. Nuestra propiedad no es la casa, el carro, la beca. Nuestra propiedad es nuestra conciencia. No la vendemos, no la cambiamos. Yo soy lavado en mi corazón, lavado en mi mente, como cristiano, como hijo de Dios, como lector bíblico, me doy cuenta que los principios de Dios no se van a alterar. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a pensar que entonces el gobierno bíblico, el gobierno que Dios tiene, va primero al individuo, al ser, a la familia, a la iglesia, las asociaciones, los ministerios, el entorno en el que tú te mueves y al final en el gobierno civil. Entonces, miren que esto es muy importante, esta pirámide invertida para mí es importante que la entendamos, porque de alguna manera, si yo no me gobierno bien como hombre, si yo no vivo una vida basada en los principios de Dios, ¿cómo voy a hacer luz en mi familia? ¿Cómo voy a impactar en la iglesia? ¿Cómo voy a servir en la iglesia? ¿Cómo voy a impactar en mi entorno? ¿Y cómo voy a querer que el gobierno de mi nación sea diferente si yo no he cuidado el, el, el primer terreno, que es mi corazón? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Ahora, en ese mismo orden, yo quiero mirar esta otra imagen. De esto los vamos a ir trabajando, tal vez no dentro de 8 días, pero sí dentro de 15. Es ver que cuando tú miras la nación de Israel, Dios algo que establece fue un orden para que la nación de Israel fuera una nación bendecida. Dios le da una ley, Dios le da unos principios, Dios les da a los israelitas con Moisés, les da la tabla, el decálogo, los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos no eran lo único. Esos 10 mandamientos eran el principio. Es como por decir, nosotros tenemos una constitución política en nuestra nación, pero esa constitución política en América Latina, vienen nuestras constituciones políticas, vienen de los 10 mandamientos, vienen de los derechos del hombre. Los derechos del hombre están basados en los 10 mandamientos de la Biblia. Para los hebreos, no eran solamente esos 10 mandamientos, sino que se comienza a establecer un conjunto de normas, de leyes, de estatutos que iban a marcar a la nación de Israel. Y dentro de todo eso, yo quise hacer este resumen chiquitico, lo trabajaremos más adelante, pero quiero que lo tengan presente. Hay una separación entre las 3 ramas del gobierno.
Bueno, espere, comencemos desde arriba, comencemos más bien desde arriba, desde la parte azulita clara. Dios estableció en Israel 7 elementos cruciales para un gobierno libre. Era una legislatura bicameral nacional compuesta por jueces y funcionarios. ¿Eso qué tiene que ver? Acuérdense cuando, el ejemplo más claro es cuando cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice, venga hermano, divida las funciones, ponga jueces, ponga gente que trabaje a su lado, gente que se encargue de asuntos pequeños, pero los asuntos más grandes usted los va a manejar. Entonces, eso me habla de jueces y de funcionarios. Luego, después de eso, el pueblo de Israel tuvo una segunda cámara que estaba compuesta por 2 ancianos de cada tribu. Eran 12 tribus en Israel y esos ancianos se iban a heredar ese lugar de trabajo. Eso fue conocido en su época como el Sanedrín. Y acuérdense que el Sanedrín vuelve y aparece por allá en el Nuevo Testamento en la época de Jesús. Detrás de ellos viene un juez, viene el momento donde un juez ejecutivo se elige por votación del pueblo, por consenso del pueblo, y él tenía que servir a la gente, pero debía desarrollar un pacto en su época con otros ancianos que eran los ancianos del Sanedrín. Entonces, ahí estamos hablando, tal vez ustedes no lo vamos a coger toda la idea, pero lo que estamos hablando es de las votaciones, del consenso del que está gobernando con el pueblo. El que está gobernando es alguien que está representando a todo el pueblo. Luego entonces hablamos de una constitución escrita, que eso es lo que nosotros conocemos como el pacto. Lo que en nuestra nación tenemos una constitución escrita, los hebreos tenían ese pacto y todas las leyes civiles estaban incluidas dentro de ese pacto. Y esas leyes estaban entregadas por Dios mismo. Dios fue el que le entregó la ley al pueblo. Note usted que no era el hombre el que daba las leyes, sino que Dios fue el primero que dio las normas a la nación. Después de eso, los israelitas también tenían algo que era su ejército civil y su policía. Y eso, si ustedes quieren apuntar un versículo, Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículos 9 y 10, habla de que los israelitas tenían un derecho a la autodefensa. Si alguien los agredía, ellos tenían todo su derecho de defenderse. Entonces de allí es donde viene la idea del ejército civil, de la fuerza policíaca. No eran no son policías como nosotros lo conocemos, pero sí era un sistema de autodefensa. Luego de esto viene un sistema judicial que es el que tiene el derecho a juzgar, a presentar una defensa legítima, a defenderse, a declarar si hay un proceso legal donde se tenía que gobernar, de alguna manera se tenía que gobernar al pueblo. Y lo último es la separación entre las 3 ramas de gobierno, que eso está en Isaías. Creo que hay un versículo, Isaías 33:22, me habla del gobierno en sus 3 ramas, el gobierno ejecutivo, el gobierno legislativo y el gobierno judicial. Eso, ¿dónde lo vemos? En nuestras naciones, ¿de acuerdo? No, nuestras naciones aquí en América Latina también manejan eso. ¿Por qué? Porque nuestras naciones tienen el mismo sistema judicial que estuvo basado en la Biblia, pero con el paso del tiempo se han venido cambiando las normas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un gobierno bíblico? Aquí vamos a mirar algunas cositas que algunos de estos tal vez ustedes lo van a revisar dentro de 8 días en sus exposiciones. Nuestro gobierno bíblico o el gobierno de una nación es un gobierno establecido, número 1, por Dios. El gobierno bíblico es el gobierno que está establecido por Dios. Romanos 13, los versículos 1 y 2, habla de que toda autoridad viene de parte de Dios y los que están gobernando son colocados por Dios. El gobierno no es un asunto de azar. El gobierno no es un asunto de elección premeditada,
sino que es Dios mismo el que nos da el poder para gobernar. Número 2, ¿para qué es el gobierno bíblico? Para el bien común de la gente, para el bien común de la gente. Me gustó este texto bíblico, 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 al 3, donde dice que nosotros tenemos que orar por los gobernantes para que los gobernantes dirijan una nación en paz y en tranquilidad, para que los cristianos, los habitantes de las naciones, vivamos de una manera piadosa. Creo que hace 8 días, en la clase que estábamos dando, yo les compartí una frase de Matthew Henry, un escritor cristiano, donde él decía que la intención de Dios a través de darnos leyes era que las naciones fueran naciones discipuladas por él mismo. ¿Mm? Dios nos usa a nosotros para discipular la nación. El problema es que nosotros hemos perdido eso de vista. Pero un gobierno está establecido para el bien común de la gente. Número 3, un gobierno bíblico es una espada de Dios. ¿Qué es ese término de la espada de Dios? Quiere decir que es Dios quien trae justicia, es Dios quien opera la justicia. No es la justicia por cuenta del hombre, no es la justicia por cuenta de los grupos alzados en armas, de los ilegales, sino que el gobierno en manos de Dios es un ministro que está establecido para ejecutar o para castigar al que se porta mal. Las autoridades tienen hoy la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, castigar a los malos, proteger a los inocentes. Miren lo que sucede en nuestra nación, lo que ha venido sucediendo con este gobierno. En vez de castigar a los malos, se está castigando al inocente. Se le está dando la apertura de la cárcel a los malos. Se están volteando los principios. ¿Por qué se voltean los principios en una nación como la nuestra? Porque el gobierno que está olvidando de tajo, de cabo a rabo, como dicen, está olvidando el concepto de Dios. Otra, ¿qué hace un gobierno bíblico? Un gobierno bíblico promueve la justicia. Yo no sé si alguno de ustedes tiene ahí su Biblia, si alguno de ustedes me quiere leer Proverbios 16:12. Proverbios 16:12. ¿Qué dice la escritura? Alguien que lo pueda mirar rápidamente. Amén, paz. Amén, pastor. Proverbios 16:12. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Uy, qué tremendo ese, ¿no? Qué tremendo. Apúntelo ahí. Y 29:4, Ingrid, usted que también le iba a leer Proverbios 29:4, ¿qué dice? Dice, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Ay, ya, ya, ya. Entonces ahí es donde decimos que Dios tenga misericordia, ¿no? Qué hace un gobierno? Un gobierno bíblico ejerce protección sobre la gente vulnerable. Entonces, en el Antiguo Testamento, una de las funciones del gobierno era proteger al huérfano, proteger a la viuda, proteger al extranjero. Y esa es una responsabilidad que tienen los gobiernos, de cuidar a su gente, de cuidar a la gente que está dentro de su territorio, promulgar todas las leyes que sean necesarias con el fin, con el propósito de que la gente esté bien. Esta definición que ustedes están viendo ahí en la pantalla me gustó mucho porque habla de que el gobierno tiene la responsabilidad de vulnerar por la gente más vulnerable de la sociedad, garantizando su acceso a la justicia y a una vida digna. 6. Un gobierno bíblico limita el poder.
Proverbios 8, 15 y Proverbios 16, 12 hablan que el poder sin justicia es un poder tiránico. Y ojo, algo que yo he escuchado en estos días, y ustedes lo están escuchando también, porque aquí en Colombia se promueve mucho la idea de la justicia social. La justicia social. Y ojo, porque cuando escuchamos el término justicia social, tiene que ver con, no es propiamente la justicia bíblica. Una cosa es la justicia social, otra es la justicia bíblica. La justicia social es aquella que quiere defender solamente a un sector de personas sin importar lo que haya que hacer con tal de que otros reduzcan su poder. Lo que sucedió en Venezuela hace unos años, lo que ha venido sucediendo, todo el tema de las expropiaciones, de la injusticia, de que los que tenían se les quitaron las cosas. Sí está bien, déjenme les comparto esto, sí está bien que un gobierno quiera que la gente pobre progrese, salga de su pobreza, pero lo que está mal es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Ese no es el principio. Es la justicia social, es querer al pobre enriquecerlo, al rico empobrecerlo. Esa no es la justicia social, o más bien, esa no es la justicia bíblica. La justicia social es aquella que quiere que un grupo que ha sido pormenorizado, un grupo que ha sido rechazado, un grupo que sea vulnerable, se considere más bien fuerte y que el grupo fuerte, la sociedad fuerte, se empobrezca, se arruine. Ese es uno de los temas que tiene que ver con el socialismo, con las ideas del progresismo y con las ideas del comunismo. Acuérdense que en el comunismo, uno de los preceptos que se mueve es que la sociedad sea pobre, que la sociedad sea pobre, porque en la pobreza hay virtud y eso no es lo que la Biblia enseña. Tal vez en algunas de las clases próximas pudiéramos hablar un poquito acerca de la justicia bíblica, que es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Avancemos porque se me fue el tiempo. 7. Someternos a Dios. Se habla, en la Biblia se enseña que la obediencia a Dios es superior a la obediencia al ser humano. Cuando las leyes o las órdenes del gobierno contradicen las leyes divinas, los cristianos debemos mantener nuestra fe puesta en Dios. Ahorita lo que se está escuchando, y seguramente creo que mi esposa les mandó a sus correos o a su WhatsApp, les mandó algo sobre una ley, sobre la ley ECOSIEC, que no podemos hablarle a una persona que tiene dificultades con este tema de sexualidad. Al gay no le podemos decir, oiga, usted tiene que cambiar, no, tenemos que aceptarlo tal como es él. Eso es un problema. Entonces, al ladrón tenemos que dejarnos robar del ladrón. Tenemos que permitir una cantidad de cosas porque sencillamente si nos vamos en contra de eso, entonces nos vamos a ir en contra del gobierno. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer las leyes. Pero aquí al punto al que llegamos es que antes que someternos al hombre, el gobierno bíblico me enseña que yo tengo que someterme primero a Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Un gobierno bíblico me tiene que llevar a orar por los gobernantes. Primera de Timoteo capítulo 2 nos anima a que oremos por las autoridades. Esta mañana estábamos aquí en la iglesia, por ejemplo, estábamos en nuestro tiempo de oración. Señor, bendiga a nuestros presidentes, bendiga a nuestra nación, bendiga las leyes, Señor, que haya un cambio en la mentalidad. 9. Un gobierno bíblico promueve la participación ciudadana. ¿Ustedes qué creen? ¿Los impuestos son buenos o son malos? ¿Qué dicen ustedes? Son Los justos, son impuestos. buenos. Eso. Cuando son justos, son buenos. El problema es cuando el gobierno comienza a colocar impuestos que son más allá de lo que puede el mismo pueblo dar. ¿Qué es lo que sucede hoy? Creo que Edgar como empresario lo sabe y los que tienen sus negocios, los que trabajan, saben que cada vez hay más dinero que se va para el impuesto
que el que se va para nuestro propio bienestar. ¿Y qué pasa con esos impuestos? Esos impuestos no son para mi beneficio, sino que se van para el bolsillo de otras personas. Eso es una injusticia. Algo que yo tengo que entender es que yo como usuario del sistema público, del sistema de agua, de luz, yo tengo que pagar lo que estoy consumiendo. Si yo tengo que pagar impuestos, yo debo pagar los impuestos. Jesús lo dijo, mire, denle al César lo que es del César, a Dios denle lo que es de él. Pero cuando los impuestos son más una carga, son más una imposición y traen dolor, traen ruina a la gente, ahí tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. Y es lo que nos estamos dando cuenta en nuestros gobiernos en América Latina. Ayer yo estaba hablando aquí en mi oficina, tenía una persona que ha vivido una temporada larga en Europa y él me dice, mire, allá yo pagaba los impuestos porque los impuestos, aunque eran una carga, me permitían vivir bien. Los impuestos bien utilizados se dan como resultado que tengo acceso al médico, tengo acceso a la medicina, tengo acceso a la educación, tengo acceso a unas calles buenas. Pero cuando yo aquí llego a Colombia a pagar impuestos, pero los impuestos no se ve su resultado, entonces hay algo que se está mal manejando. ¿De acuerdo? 10, 2 puntos más y cerramos. 2 punticos más. El gobierno bíblico va a buscar la paz. El gobierno bíblico es un agente de transformación hacia la paz. Entonces, un gobierno bíblico promueve la paz, promueve la reconciliación, promueve todo tipo de acercamiento para que el hombre viva en paz. 11, un gobierno bíblico permite el discernimiento y permite la crítica. El gobierno que es bíblico permite que sea evaluado, que sea escarbado, que sea menos, sí, que sea escarbado para ver cuáles son sus errores. Creo que ese no es el término más correcto, pero sí, el gobierno permite ser criticado para ver qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo de manera negativa. Y la última, un gobierno bíblico entiende que hay una esperanza al final. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes lo recuerdan, y no sé si era Lía la que lo estaba diciendo, pero no, Lía no, sino Alexa estaba hablando precisamente de lo que sucede cuando a los niños les estamos dando a entender que detrás de todo lo que se está viviendo, detrás de lo que estamos viviendo, también hay una eternidad, hay algo trascendente. Nuestra vida material se acaba, nuestra vida aquí en la tierra va a acabar, pero eso no quiere decir que tengo que descuidar otro plano de mi vida, no tengo que descuidar la parte espiritual, la parte, sí, la parte espiritual del ser humano. Todo, creo que el profesor Miller lo dijo, todo comienza con Génesis, termina con Apocalipsis. Apocalipsis me habla de una eternidad, me habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Jesús dijo, mire, que se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hay un plan para el ser humano, hay un diseño de Dios para la eternidad. Pero ¿cómo vamos a tener una buena eternidad si no administramos lo que tenemos nosotros aquí en la tierra? Entonces, estos principios nos permiten entender que de alguna forma nosotros debemos tener un buen gobierno aquí en la tierra, pero también debemos pensar que hay una esperanza para el mañana. Que nosotros, si aprendemos a gobernar lo que tenemos acá, seguramente también, como dice precisamente en Apocalipsis, también seremos reyes y seremos sacerdotes con Dios. ¿Listo? Eso es a grosso modo, así pegándole un pincelazo de 12 puntos, lo que significa un gobierno bíblico. Ahora tendríamos que ver, ya en otra sesión, tendríamos que ver qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a las funciones del gobierno según el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento. No se nos olvide, y es por eso que hablamos desde el comienzo, lo importante que es revisar lo que la Sagrada Escritura dice en el Antiguo Testamento con respecto al gobierno.
todo el Antiguo Testamento se basa en una nación, en Israel. Y el plan de Dios, desde que se entregan los 10 mandamientos, eran leyes civiles, morales, civiles y ceremoniales para una nación. Cuando ustedes vuélvanse a leer por allá el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ustedes se van a dar cuenta que son leyes más es una constitución política, eso es una carta política para la nación de Israel. Acuérdense de esto, con esto termino. Dios quería establecer una buena nación, la nación de Israel, y que por Israel fueran benditas las demás naciones de la tierra, que se adoptara un sistema de fe, un sistema de creencias y un sistema político. ¿Por qué Israel es bendecido? Porque ahí están sus principios. ¿Por qué la nación de los Estados Unidos es una potencia mundial? Porque toda su constitución está basada en el mismo Torá, en la misma ley del Antiguo Testamento, que se ha ido cambiando, pero en su contexto, en su inicio, en su fundación, George Washington, quien estableció la constitución política de los Estados Unidos, juramentó que el gobierno de los Estados Unidos estaba basado en los principios bíblicos. Pero el hombre con sus ideas progresistas ha querido sacar a Dios de la ecuación. Entonces, a manera de conclusión en esta noche, pues lo que nos queda es reconocer que Dios ha sido el protagonista de la historia, que desde los antiguos tiempos los escritos fueron establecidos, las leyes fueron establecidas para que las naciones fueran dirigidas por Él, solamente por Él. Pero el hombre se dejó contagiar, el hombre se dejó distraer del propósito de Dios, y es por eso que ha ocurrido todo lo que ha pasado. De eso hablarán ustedes dentro de 8 días. Vamos a mirar entonces cuáles son los conceptos que ustedes encuentran frente a la teocracia, frente a la monarquía, frente a la democracia, todos estos tipos de gobierno y qué nos muestra la Biblia. Entonces, eso va a ser lo que ustedes nos van a compartir. ¿Alguna conclusión, alguna idea final de parte de ustedes? ¿O dejamos hasta acá? Yo creo que aquí quedamos como bien. Los bendigo, muchas gracias por estar esta noche. Esta clase quedó grabada, esperemos que la podamos subir. Nos vemos el próximo jueves, ánimo con sus exposiciones. Si quieren colocar algunas diapositivas o algo, ya lo saben. No videos para que no se les vayan los minutos de su exposición. Dentro de 8 días nos conectamos a las 7, comenzaremos la clase a las 7:10. No vamos a colocar videos, sino que de una vez vamos a escucharlos a ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ahí hacemos un sorteo para que ahí miramos qué grupo arranca primero. ¿Listo? Los bendigo. Muchas gracias por estar esta noche. En la carpeta de Google Drive les voy a dejar 2 libros de consulta, 2 PDFs que si ustedes quieren de vez en cuando echarle una revisadita por ahí, documentos que hablen de gobierno, que les llamen la atención, si les gusta el tema, lo pueden hacer. ¿Listo? Lo pueden leer, los pueden descargar. Un abrazo. Buenas Gracias a noches. todos. Feliz noche. Buenas Que noches. sigan durmiendo, que descansen. Chao, Hasta chao. mañana, gracias. Chao, chao. Un abrazo a todos.